Buenos días, mi nombre es Débora. Yo les voy a hablar sobre qué es un actuador mecánico. Un actuador mecánico es un dispositivo que convierte una señal en movimiento, es decir, recibe una orden y la transforma en movimiento físico. Esa orden puede ser eléctrica, neumático o hidráulica, pero lo importante es que al final produce movimiento como girar, empujar o levantar algo. Un ejemplo, en un brazo robótico, el actuador es el que permite que el brazo se mueva y agarre objetos. A ingeniería se le conoce como el elemento final de control, porque es el que ejecuta físicamente la orden que manda el sistema. En pocas palabras, el sistema piensa y el actuador actúa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez Espinosa y yo les voy a explicar unos de los tipos de actuadores mecánicos expositores. Y el tema que a mí me tocó fueron los actuadores mecánicos hidráulicos que utilizan fluidos, que en este caso sería el aceite a alta presión para generar movimiento, y sus características generales son muy alta fuerza, ideales para descargas pesadas, alta robustez y sistema más costoso y complejo. El principio de su funcionamiento: el fluido presurizado empuja un pistón produciendo una fuerza mecánica. Como un ejemplo podría ser los pistones hidráulicos, prensas hidráulicas y elevadores hidráulicos. Sus aplicaciones en la maquinaria pesada, excavadoras, montacargas e industria metalmecánica. Y también tiene una clasificación según el tipo de movimiento. Esta clasificación es mecánica pura, independientemente de la energía. Producen desplazamientos en línea recta. Sus características: fuerza directa, desplazamiento controlado y se mide en milímetros o centímetros. Como ejemplo, el solenoide, pistón de neumático, pistón hidráulico y actuador lineal eléctrico. Sus usos: para abrir, cerrar compuertas, empujar piezas o algún sistema de elevación. Como otro ejemplo que les puedo dar sería un cilindro hidráulico o un pistón hidráulico, que es un actuador lineal que convierte la energía hidráulica, presión de un fluido, en movimiento mecánico rectilíneo. ¿Cómo funciona? Una bomba impulsa aceite hidráulico a presión, el fluido entra en el cilindro, la presión empuja un pistón interno y el pistón se desplaza y genera movimiento mecánico lineal, que es el empuje o la tracción. Se puede usar en brazos de alguna excavadora, por alguna maquinaria, elevadores hidráulicos o gatos hidráulicos. Esas serían sus mayor uso que se le puede dar. Y pues de mi parte sería todo. Que tengan una linda noche y hasta la próxima. Buenas noches, mi nombre es Oliver Emmanuel Olivares Garrido y hoy me toca hablar de los actuadores de movimiento rotativo y oscilatorio. En el movimiento rotativo y el oscilatorio pueden variar sus características, ejemplos y las maneras en que se podrían mover. En el rotativo se genera un giro alrededor de un eje o puede ser de su propio eje. Sus características es que puede ser de movimiento continuo o por ángulos. También se mide en grados o RPM. Sus ejemplos son de el motor DC, el servomotor, el motor hidráulico y el motor neumático. Algunos de sus usos en el movimiento rotativo pueden ser las ruedas, ventiladores, bandas transportadoras y brazos robóticos. En el, ahora en el de movimientos oscilatorios, que su movimiento puede ser es de repetitivo de vaivén. Algunas de sus características
es la alternancia y la repetición cíclica. Sus ejemplos pueden ser de mecanismos biela-manivela, brazos mecánicos y sistemas de palanca. En el enfoque ingenieril es que puede ser que, que preguntarse de cómo lo puedo usar, de qué tipo de energía necesito, la presión que puedo necesitar y cosas así. Que por ejemplo la pregunta podría ser de qué energía tengo y, y de esa energía que sería la eléctrica, la neumática o la hidráulica, de qué tipo de movimiento genera o necesito. Puede ser la lineal, la rotativa y la oscilatoria, de la tipo de la fuerza que requiero. Puedo requerir la fuerza hidráulica. En la precisión que necesito puedo requerir la precisión de la eléctrica, y de la velocidad que necesito requiero de la velocidad neumática. Un tipo de modelo de estas es según según su energía puede ser eléctrica, neumática o hidráulica, y según en el movimiento puede ser lineal, rotativa u oscilatoria. En los actuadores mecánicos pueden clasificarse principalmente según su fuente de energía o la energía que puede generar. También y según el tipo del movimiento que generan, que lo cual se le permite seleccionar el actuador adecuado de acuerdo con los requerimientos de la fuerza, de la precisión, de la velocidad y el tipo de la aplicación que se puede requerir para un sistema automatizado. Su clasificación o la clasificación de los actuadores mecánicos permite elegir el dispositivo correcto según la energía disponible y el tipo de movimiento requerido por el proceso. Y pues eso sería todo de mi parte, y gracias. Hola, soy Isaac y hoy te voy a explicar de manera sencilla cómo funcionan los actuadores mecánicos. Primero, pensemos en algo básico. En cualquier sistema automatizado hay tres cosas que siempre pasan. Primero, algo mide. Después, algo decide. Y finalmente, algo actúa. Ese algo que actúa es el actuador mecánico. Un actuador mecánico es el dispositivo que convierte una señal en movimiento físico, es decir, transforma energía en movimiento real. Sin actuadores, un sistema solo estaría procesando información, pero no podría mover absolutamente nada. Pero se preguntarán, ahora, ¿cómo funciona realmente? Bueno, todo actuador mecánico trabaja bajo un principio muy importante, convirtiendo energía en energía mecánica. A esto se le llama transducción de energía. La energía que recibe puede ser diferente dependiendo del sistema. Puede ser energía eléctrica, como la que usa un motor. Puede ser energía neumática que utiliza aire comprimido, o puede ser energía hidráulica que utiliza fluidos a presión. Pero en todos los casos el resultado es el mismo, movimiento. Por ejemplo, un motor eléctrico convierte electricidad en rotación. Un pistón neumático usa ese aire que tiene comprimido para desplazarse en línea recta.
En otro lado, un pistón hidráulico usa presión para generar fuerza y movimiento. Lo importante es que siempre hay movimiento físico como resultado. Y aquí está la característica clave, porque si un dispositivo genera movimiento, no es un actuador mecánico. El movimiento puede ser de dos tipos. Puede ser lineal, como empujar o jalar algo. Puede ser rotativo, como girar un eje. O puede ser oscilatorio, como un vaivén repetitivo, que son péndulos, por ejemplo, un nanómetro. Por eso siempre debe haber movimiento físico. También es importante no confundirlo con otros elementos del sistema. El sensor detecta información, el controlador toma decisiones, la fuente suministra energía y el driver entrega la potencia adecuada. Pero el actuador es quien ejecuta la acción. Es el puente entre el mundo digital y el mundo físico. Es lo que hace que una instrucción del programa se convierta en algo que realmente sucede. En la industria, los actuadores mecánicos son fundamentales. Están presentes en robots industriales, máquinas CNC, bandas transportadoras, sistemas automotrices y prácticamente en cualquier proceso automatizado. Por eso muchas veces se dice que los actuadores son los músculos de los sistemas, ya que en cualquier objeto que se mueva los vas a encontrar, y porque son los que generan la fuerza y el movimiento. Para cerrar, quiero que te quedes con esta idea. Un actuador mecánico es el componente que permite que un sistema electrónico mueva algo en la vida real. Sin actuadores, podríamos recaer en que no hay movimiento, no hay automatización real y no hay interacción con el entorno. Solo habría sistemas pensando, pero nada actuando. Y muchas gracias por la atención. Muy buenas noches, mi nombre es Victoria Tobar González. El día de hoy voy a hablarle acerca de lo que son el modelo general del funcionamiento de los actuadores mecánicos. Independientemente del tipo, todos los actuadores mecánicos siguen el mismo esquema funcional, que es una señal de control, una etapa de potencia, conversión de energía, movimiento mecánico. La señal de control proviene del microcontrolador, que es una señal baja de potencia. Esta puede ser de 5 voltios o de 3.3 voltios. En la etapa de potencia es el driver, que amplifica la señal, permitiendo manejar corrientes y voltajes altos. Tenemos lo que es la conversión de energía, parte interna del actuador, que puede ser bobinas, pistones, engranes, y por último el movimiento mecánico, que es el resultado final, puede ser o darse en un giro, un desplazamiento o un empuje. Ahora, vamos a hablar acerca de cada funcionamiento por cada tipo de actuador mecánico. En primera instancia tenemos los actuadores eléctricos y estos están basados en un principio de electromagnetismo, que es cuando circula una corriente por una bobina. Es decir, primero se genera un campo magnético. Este campo magnético produce fuerza y esta fuerza es el que impulsa que se mueve lo que es el rotor o el núcleo de dicho instrumento. Ahora, un ejemplo de un actuador electromagnetismo puede ser cuando se energizan las bobinas, se crean campos magnéticos, el rotor gira y transmite un movimiento en el mismo eje. Ahora, con respecto al funcionamiento de actuadores mecánicos, tenemos su principio físico, que está basado en la presión del aire comprimido. Aquí, el aire entra al cilindro, empuja el pistón y el pistón se desplaza produciendo una fuerza lineal. Tenemos también lo que es el funcionamiento de actuadores hidráulicos y este está basado en el principio de Pascal, donde la aplicación
La presión aplicada a un fluido se transmite de igual manera en todas las direcciones. En esta pues tenemos lo que es la bomba presuriza el aceite, el fluido empuja el pistón y se genera una gran fuerza. Esto produce lo que es un movimiento mecánico. Esto lo podemos ver más en lo que son en los motores de los carros, donde pues se maneja lo que son los pistones dentro de una cabeza. Tenemos lo que es la relación señal-movimiento. Lo importante en sistemas programables es que el movimiento es proporcional a la señal de control, es decir, tipo de señal y el efecto que tenemos. Por ejemplo, tenemos el tipo de señal que es on y off, que es lo que quiere decir que es todo o nada. Tenemos la tipo de señal que es PWM, donde el efecto es velocidad entre fuerza. Tenemos la señal analógica, que el efecto es la posición en la que se encuentra. Y por último tenemos lo que es una señal digital, que es serial, donde el movimiento es inteligente. Ahora tenemos el control del lazo abierto y del lazo cerrado. Aquí en el lazo abierto no hay retroalimentación. Ejemplo, el motor CD sin esconder. Tenemos el controlador, el actuador y al final el movimiento. Y no se sabe si se movió o no correctamente. Ahora, con respecto al lazo cerrado, hay un sensor de retroalimentación. Ejemplo, tenemos el servomotor, tenemos un controlador, un actuador, un sensor y al último tenemos el controlador. Aquí se corrige el error y su funcionamiento interno típico es, por ejemplo, motor CD, potenciómetro, circuito de control y los engranajes. Aquí el proceso es que recibe señal PWM y compara con posición actual, corrige el movimiento y se posiciona. Ahora, dentro de este tipo de movimientos hay variables físicas que gobiernan el funcionamiento. Por ejemplo, todo actuador mecánico depende de algo. Por ejemplo, una fuerza, que es la capacidad de empuje, un torque, que es la fuerza rotacional, la velocidad, que es rapidez, tenemos la inercia, que es la resistencia al cambio, la fricción, que son pérdidas de energía, y la carga, que es el peso aplicado. Ahora, desde el punto de control automático, el actuador mecánico es un sistema dinámico que responde a una señal de entrada y genera una salida mecánica con cierto tiempo de respuesta, que puede ser ganancia, error y comportamiento transitorio. El funcionamiento de un actuador mecánico consiste en la conversión de una señal de control en energía mecánica mediante principios ya sean electromagnetismo, neumáticos, hidráulicos, generando un movimiento físico proporcional a la señal recibida y el gobernado por parámetros dinámicos como fuerza, velocidad, inercia y carga. El actuador mecánico funciona como un convertidor de energía y transforma señales de control en movimiento físico real. Aquí un experimento pequeño que podemos observar y que pueden seguir en casa es conectar dos jeringas con una manguerita en medio. Aquí nos vamos a dar cuenta que al hacerle presión a los dos émbolos de la jeringa vamos a ejercer una fuerza. En este caso es aire y vamos a ver cómo va a empujar lo que es el objeto que tenemos en medio de la manguera y cómo ésta va a tener un movimiento real. Estamos aplicando lo que es una fuerza y al momento vamos a tener lo que es un movimiento real. En este caso es una línea recta. Muchísimas gracias y es todo de mi parte. Características de los actuadores mecánicos. Las características de un actuador mecánico son el conjunto de parámetros técnicos que describen su comportamiento, desempeño y límites de operación. Estas características permiten determinar si un actuador es adecuado o no para una aplicación específica. En ingeniería, esas características se agrupan en 4 grandes categorías: eléctricos, mecánicas, dinámicas, de control. Los actuadores eléctricos se alimentan de energía eléctrica que puede ser proporcionada por una variedad de fuentes como red eléctrica. En esta, la mayoría de los actuadores eléctricos
se alimenta de la red eléctrica, que proporciona una tensión de 120 a 240 voltios. Esta es corriente alterna. La segunda pueden ser baterías. Algunos actuadores eléctricos, como los utilizados en vehículos eléctricos o en aplicaciones móviles, se alimentan de baterías recargables. 3. Fuentes de alimentación DC. Algunos actuadores eléctricos requieren una fuente de alimentación DC, que esta es corriente continua, que puede ser proporcionada por un rectificador o un convertidor de potencia. El consumo de actuadores eléctricos en este depende de varios factores, como el tipo de actuador, los cuales pueden ser de diferentes tipos, como motores de corriente continua, motores de corriente alterna, servomotores, etc. La potencia nominal. Esta, de acuerdo a lo eléctrico, se mide en vatios y determina el consumo de energía. El ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se refiere al porcentaje de tiempo que el actuador está en funcionamiento. Eficiencia. La eficiencia del actuador eléctrico también afecta el consumo de energía. Como ejemplos de consumo de actuadores eléctricos tenemos los motores de corriente continua, que son pequeños motores de 1 a 10 voltios, los motores medianos, que son de 10 a 100 vatios, los motores grandes, que son de 100 a 1000 vatios. También tenemos motores de corriente alterna, que son pequeños motores AC, igual de 1 a 10 vatios, motores de medianos, que son de 10 a 100 vatios, y motores grandes, que son de 100 a 1000 vatios. También tenemos los servomotores, pequeños servomotores, que son de 1 a 10 vatios, servomotores medianos, que son de 10 a 100 vatios, y servomotores grandes, que son de 100 a 1000 vatios. Dentro de la capacidad de movimiento de un actuador mecánico, en esta se refiere a la cantidad de movimiento o desplazamiento que puede generar el actuador. Se presentan algunos parámetros que definen la capacidad de movimiento de un actuador mecánico. 1. Carrera. Se refiere al desplazamiento lineal o angular que puede generar el actuador. Se mide en unidades de longitud, milímetros, centímetros, metros o ángulos, grados o radianes. Velocidad. Se refiere a la rapidez con el que el actuador puede generar el movimiento. Esta se mide en unidades de velocidad. Metros sobre segundos, centímetros sobre segundos y milímetros sobre segundos. Aceleración. La aceleración se refiere a la rapidez con la que el actuador puede cambiar su velocidad. Se mide en unidades de aceleración, en milímetros sobre segundo cuadrado, centímetros sobre segundos cuadrados y metros sobre segundos cuadrados. Fuerza o torque. Esta se refiere a la cantidad de fuerza o momento que puede generar el actuador. Esta se mide en unidades de fuerza, en newtons, en kilogramos o torques. Y resolución. Esta se refiere a la misma cantidad de movimiento que puede generar el actuador. Se mide en unidades de longitud, milímetros, centímetros, metros o ángulos. En estas comprenden grados o radianes. Los tipos de movimiento de un actuador mecánico son las siguientes. Movimiento lineal. Se mueve en una sola dirección lineal. Movimiento rotativo. Se mueve en una dirección rotativa. Movimiento de giro. Esta se mueve en un movimiento de giro. Y movimiento de oscilación. Esta que se mueve de forma oscilación. En los ejemplos de actuadores mecánicos tenemos los pistones eléctricos, que tienen una capacidad de carrera de 100 a 1000 metros a 1000 milímetros y velocidad que va de 0,1 a 1 metro sobre segundo, de fuerza de 100 a 1000 newtons. Tenemos también los cilindros neumáticos. De carrera comprenden de 50 a 500 milímetros. Velocidad va de 0,1 a 1 metro sobre segundo. De fuerza va de 50 a 500 newton.
Estos ejemplos de un actuador mecánico pueden variar dependiendo de la aplicación específica y del actuador utilizado. Mi nombre es José Francisco Chagala y me tocó el tema de tipos de ecuadores mecánicos expositores y hablaré de dos en específico, lo que es eléctricos y mecánicos neutráticos. Para empezar, la clasificación según la fuente de energía. Ecuadores mecánicos eléctricos son aquellos que se convierten en energía eléctrica, son los más utilizados en el sistema con microcontroladores. Una característica en general que se puede globalizar de esta es la alta presión, fácil integración con sistemas digitales, bajo rendimiento, control director por señales eléctricas. Un funcionamiento de estos, como ejemplo, puede ser un motor DC, servomotor, motor paso a paso o también un actuador lineal eléctrico. ¿Estos en qué manera pueden ser aplicados? Bueno, estos pueden ser aplicados en los que dicen robótica, empresas, brazos mecánicos, automatización ligera o sistemas mecatrónicos. Para continuar después seguiría lo que es hablando sobre los actuadores mecánicos neutráticos. Estos son los dispositivos que se convierten energía al aire comprimido en movimiento. Bueno, ¿qué puedo decirles sobre esto? Las características, un ejemplo, las generales, hablando dentro del mismo, sería la alta velocidad, las respuestas rápidas, limpios, no contaminan, menor presión que eléctricos. Esto es su principal funcionamiento, es en cilindro neutrático simple afectado, el cilindro neutrático doble efecto y motores neutráticos. ¿Cómo puedo definir esto de mejor manera? Un ejemplo, aplicaciones, líneas de ensamblaje, empaquetados, industrias alimentarias y sistemas pick o place. Dando los que son los ejemplos más que nada de los dos temas principales que les hablé a continuación, y un ejemplo que también puedo darles a través de esto, como en el tema anterior también he hablado de las características generales de mecánicos y eléctricos, sobre las aplicaciones en la robótica, sobre creaciones de brazos mecánicos, en la IA avanzada, la automatización ligera, como en algunos aparatos electrónicos de movimientos, sistemas mecánicos y automatizados, impresoras como las 3D que se usan hoy en día para crear ciertos modelos. Entrando de lleno a más, seguirían muchas características en adelante y también el modo de cómo se clasifican, pero va dependiendo hacia qué va dirigido el tipo de empresa, el uso o sobre dentro de qué ambiente se esté ocupando el mismo. Hola, mi nombre es Kelly Adriana Cruz Torres y les voy a explicar sobre las características dinámicas de control y un poco sobre las ambientales y de seguridad de los actuadores con algunos ejemplos. Cuando hablamos de este tema, a veces nos surge una pregunta y podría ser: ¿qué son las características dinámicas y de control? La respuesta es: estas características indican cómo responde un actuador en el tiempo y cómo se controla dentro de un sistema automatizado. Por ejemplo, en robots, bandas, transportadores o sistemas industriales. En las características dinámicas encontramos el tiempo de respuesta. Que el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el actuador en comenzar el movimiento desde que recibe la señal. Tenemos algunos ejemplos. En una puerta automática, un buen tiempo de respuesta hace que la puerta se abra inmediatamente al detectar una persona. También encontramos la inercia, que la inercia es la resistencia del actuador a cambiar su movimiento. Por ejemplo, un motor que se mueve una carga pesada tarda más en arrancar o detenerse que uno que mueve una carga ligera. La resolución. La resolución indica qué tan pequeños pueden ser los cambios de movimiento. Por ejemplo, en un brazo robótico, una mayor resolución permite colocar piezas pequeñas con mayor precisión.
En las características de control encontramos el tiempo de señal, que en digital on-off, que solo tiene encendido o apagado. Por ejemplo, un pistón neumático que solo se extiende o se retrae. También está la analógica, que utiliza un voltaje variable para un control continuo. Por ejemplo, un motor cuya velocidad aumenta o disminuye gradualmente. Tenemos también la comunicación serial. Se usa en actuadores inteligentes, por ejemplo, servomotores que reciben instrucciones específicas desde un microcontrolador, entre otras. En modo de operación tenemos el lazo abierto y el lazo cerrado. El lazo abierto no corrige errores. Por ejemplo, un motor que gira un tiempo fijo sin verificar si llegó a la posición correcta. En el lazo cerrado usa sensores y corrige el movimiento. Por ejemplo, un servomotor que ajusta su posición exacta cuando usa un sensor. El lazo cerrado es más preciso porque corrige errores, ya que el lazo abierto no los corrige. Ya que hablamos sobre las características dinámicas y de control, hablaremos sobre las características ambientales y de seguridad. En las características ambientales indican si el actuador puede trabajar según el entorno. Por ejemplo, un actuador industrial puede soportar altas temperaturas, humedad o polvo gracias a su protección IP. En las características de seguridad protegen el sistema. Por ejemplo, la protección térmica apaga el actuador si se sobrecalienta, y los finales de carrera evitan movimientos peligrosos. En conclusión, estas características permiten que un actuador funcione de forma precisa, eficiente y segura en sistemas automatizados. Esto fue mi parte de la exposición y gracias por su atención. Hola a todos, buenos días profesora, buenos días compañeros. Mi nombre es Paola y el día de hoy les voy a explicar algo muy importante acerca de las máquinas. Cómo un microcontrolador se comunica con los actuadores mecánicos para que algo se mueva. Dicho fácil, es como el cerebro, la máquina, le dice a los músculos que se mueven. Y tenemos un ejemplo, las puertas automáticas, un ventilador y un brazo robótico. Todos necesitan que alguien les diga cuándo moverse y cómo moverse. Dicho esto, pasemos al diagrama. El microcontrolador no mueve las cosas directamente. Primero manda una orden, luego esa orden se hace más fuerte y al final el actuador se mueve. Funciona así como vemos en el diagrama. Microcontrolador, driver, actuador, movimiento. Así que el microcontrolador da la orden, el driver la hace más fuerte y el actuador la convierte en movimiento. Y ahora, quiero que todos nos imaginemos que queremos mover una caja muy pesada. Nuestro cerebro dice, muévela, pero nuestros músculos son los que hacen la fuerza. Aquí pasa lo mismo, el microcontrolador es el cerebro, el driver son los músculos y el actuador es algo que se mueve en la vida real. Los tipos de señales. Bueno, aquí tenemos la señal on-off, que significa todo o nada. Esta es la más simple, es como un foco, como el que pueden ver aquí. O está prendido o está apagado. Bueno, ¿y dónde utilizamos on-off? Lo utilizamos en solenoides, pistones neumáticos y reles. O sea, se mueve o no se mueve, no hay puntos medios. Bueno, ahora pasemos a la señal número 2, Pulse Width Modulation, o como la conocemos, PWM. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imaginemos que tienen en su casa un ventilador de velocidades y tenemos
lento, medio y el más veloz. Bueno, pues la señal PWM sirve para decirle al motor gira despacio, gira lento, gira rápido, y se usa mucho en motores DC, servomotores y actuadores lineales. Como PWM podemos controlar velocidad, fuerza y posición. Ahora pasemos a la señal analógica real, que es la más fina. Esta es como una perilla de volumen. Entre más giras, más subes. Entre menos gira, más baja. Se usa en máquinas industriales, por ejemplo en válvulas proporcionales, actuadores industriales. Aquí el voltaje cambia poquito a poquito, no de golpe. También tenemos comunicación por protocolos. Aquí son actuadores inteligentes. Algunas máquinas más avanzadas no usan solo una señal simple, sino que mandan mensajes completos, como si fuera un chat. Esto se hace con protocolos de comunicación y se hace en robots, variadores y sistemas industriales. Aquí el actuador ya es más inteligente y entiende mensajes más complejos. Pero ahora surge una pregunta: ¿por qué necesitamos un driver? El microcontrolador manda señales pequeñitas, pero los motores y actuadores necesitan más fuerza eléctrica. Por eso usamos driver, que hace que reciba la señal pequeña, la hace más fuerte y se la manda al actuador. En pocas palabras, el microcontrolador ordena, el driver da la fuerza y el actuador se mueve. Ilustrarlo de la siguiente manera. Un ejemplo muy común que se usa es el del servo. El microcontrolador manda la señal PWM, el servo la entiende y se mueve a un ángulo de 0 grados, 90 grados o 180 grados. En pocas palabras, no solo gira, sino que se posiciona exactamente donde le dice. Entonces, como conclusión, el modo de comunicación es la forma en que el microcontrolador le dice al actuador qué hacer y cómo hacerlo. Pueden ser con señales de on o off, que como vimos era encendido o apagado. Con señales PWM para controlar velocidad o posición, o con señales avanzadas en sistemas industriales. Así que, en resumen, el microcontrolador ordena, el driver potencia y el actuador ejecuta. Eso es todo de mi parte, les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Bueno, como siguiente tema tenemos lo que es el modo de comunicación de un microcontrolador. El modo de comunicación de un microcontrolador o un PLC es la forma en que se comunica con un actuador. El actuador puede controlar lo que es el movimiento, la posición, la velocidad y fuerza. Aquí debemos de ver un punto muy importante, que es que el microcontrolador no se comunica directamente con el actuador, sino que este necesita un intermediario, que es el driver, porque los microcontroladores ejercen señales muy pequeñas, como lo son de 5 voltios, y pues esta señal lo mueve a lo que es un actuador. Entonces para eso tenemos el driver. El driver es una unidad de potencia, que es lo que amplifica la señal o la potencia necesaria en corriente eléctrica para que pueda mover un actuador. Tenemos lo que es el modelo general de comunicación, que es donde el microcontrolador genera el orden, el driver lo amplifica, luego el actuador lo ejecuta y es donde se hace el movimiento. Tenemos tipos de señales de comunicación. Tenemos la primera, que es la señal digital, que es encendido y apagado. Esta solo tiene dos estados: 0 es apagado y 1 es encendido, o está apagado o está encendido. Solo se pueden esas dos. Estas se usan en solenoides, en pistones neumáticos y en reles. Como punto número 2 tenemos lo que es una señal de pulso de modulación. Esto
¿qué es lo que hace? Que cambia muy rápido entre encendido y apagado, pero el truco está entre qué tan rápido lo enciendes y qué tan rápido lo apagas. ¿Esto qué controla? Bueno, pues controla lo que es la velocidad, la fuerza y la posición. Un ejemplo sencillo sería un ventilador. Si lo prendes muy rápido, se mantiene encendido por unos breves segundos, y si lo apagas muy rápido, pues definitivamente arranca, pero se para en seco. Y bueno, esto se usa en motores DC, en servomotores y en actuadores lineales. Tenemos lo que es una señal analógica real. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un voltaje variable real. Esto no es encendido ni es apagado, solo se puede manejar en voltios, que es lo que conocemos, que va de 0 voltios a 1 voltio a 2.5 voltios, así etcétera, o sea que es continua. En conclusión, los microcontroladores no entregan la potencia directamente a lo que es un actuador, sino que necesitan un intermediario, que es el driver, para poder amplificar.